Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ucías, soy doctor en hipnosis clínica cognitiva conductual. El tema que nos convoca hoy es eyaculación precoz. Un temita súper interesante, tema interesante para hombres y para mujeres. Sé que hay muchísimas mujeres terapeutas, es muy importante que puedan entender este tema para ayudar a sus pacientes. Y también sé que por intermedio de la radio, Radio Galaxia, me siguen muchos hombres y este es un tema muy, muy importante donde a todos los hombres le está pareciendo súper interesante. Así que quiero compartir con ustedes información bien interesante, muy interesante. Vamos con ello. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de las causas de la eyaculación precoz. Las causas más comunes de la eyaculación precoz es, como muestra la gráfica, la próstata inflamada, debilidad en los riñones, piso pélvico tensionado y por último, la psicología emocional. Bien, esto es un tema bien interesante con el que quiero que nos manejemos ahora porque es muy importante. Eh, Muchos de los pacientes tienen, o sea, la mayoría de los hombres tienen grandes problemas con el tema de controlar la eyaculación. Hay muchísimo de ignorancia, hay muchísima información de que los pacientes manejan que no es congruente, ¿ah? Y hay muchísimos problemas físicos, así que vamos con ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer es poder detectar, darnos cuenta de qué se compone todo el órgano sexual, ¿ah? Entonces, la clave del órgano sexual es eh, que tenga buen fluido, es decir, que haya una buena movilización y que haya un buen retorno, una buena entrada y un buen retorno sanguíneo. ¿Ah? Esto es sumamente importante porque en muchos de los pacientes me preguntan sobre la eyaculación precoz, pero también a la vez de que tienen eyaculación precoz, tienen impotencia. ¿Ah? Hay muchas causas que ahora vamos a estar viendo una por una, pero hoy sobre todo me quiero detener en este aspecto que está relacionado con la eyaculación precoz y con todo su aspecto biológico que es sumamente importante. Si ustedes observan bien la pantalla, verán que donde pasa el cursor tenemos la vejiga. ¿Ja? Detrás de la vejiga tenemos lo que es la vesícula seminal. Debajo tenemos acá, esto es la próstata. ¿Ah? Y después, bueno, piso pélvico, en justo este agujerito que hay acá, ese sería el recto. ¿Ah? Y después tenemos todo el cuerpo de el pene allí. ¿Ah? Por lo cual, por el costado baja la conexión con los testículos, ¿sí? Hacia el escroto y demás. Ahí nos viene ese conducto donde pasa, bueno, muchísima información vital e importante. Así que donde me quiero detener es en esto porque es lo que la mayoría de las personas no entienden y la mayoría de los terapeutas tampoco comprenden muy bien. Así que vamos con ello. Acá tenemos la próstata. ¿Ah? Acá tenemos, si vemos la imagen otra vez, se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Vejiga, atrás de la vejiga el ano. ¿Ah? Tenemos próstata, vesícula seminal y el conducto que permite liberar la orina o liberar el semen. ¿Tá? Bien, entonces aquí en esta ampliación vemos la próstata y cada vez que la próstata se inflama, ¿tá? Puede que se inflame o puede que pierda movimiento. Esto es muy, pero muy común en los hombres. Este trecho del urete, ¿qué hace? Se comprime, es decir, que cierra completamente la salida de orina.
Entonces, no es que el paciente deja de hacer emisiones, sino es que tiene, bueno, dificultades a la hora de hacer emisiones. No va a vaciar constantemente la vejiga. Entonces, o sea, hace misiones cortas donde la vejiga queda llena de líquido, porque no se vacía completamente. ¿Ah? Al comprimirse cada vez más, esto va generando, bueno, muchísimos problemas relacionados con virus, ¿sí? Con problemas de infecciones y demás, a la vez de que le da al paciente una debilidad significativa y un enfriamiento. Ya acá lo estamos hablando más desde el aspecto energético, ¿no? Pero lo que más les interesa a ustedes entender es, en este conducto, que aquí vamos viajando en esta callecita, vamos viajando hacia la vesícula seminal. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? El que queda libre, lo que queda libre es el conducto que conecta con la eyaculación. Entonces, al estar inflamado, cualquier reacción que genera la cantidad de líquido que hay en la vejiga, o sea, cualquier movimiento, cualquier tocamiento en el glande, en el cuerpo del glande, aumento de temperatura, fricción, ¿ah? ¿Qué va a hacer? Va a pasar un impulso directo, pero ese impulso no va a viajar hacia arriba, como debería viajar por el resto de la próstata y seguir hacia arriba la vejiga y a otros órganos. O sea, en realidad de acá conectaría con la columna vertebral por el sacro. Entonces, ¿qué pasa? El primer impulso que recibe es el de eyacular. ¿Por qué? Porque es la acción, es la parte del uréter que más despejado está. Entonces ese uréter lo que hace es manda la señal, pasa la eyaculación y ¡puf! Se va todo. ¿Sí? Entonces, en un momento el estímulo que recibe el paciente, en un momento lo hace eyacular. Eso es una cuestión bien interesante, sobre todo cuando entra, cuando penetra dentro del organismo femenino encuentra temperatura. Esa temperatura aumenta todavía un poco más, evidentemente que puede ser a través de la boca, ya saben cómo es. No vamos a expandirnos en eso, sino es que cualquier aumento de kinestesia, de sensaciones, va a reproducir una sensación interna donde no va a llegar, no va a recorrer toda la próstata y demás. Entonces, ¿qué pasa? Como la próstata no tiene el movimiento suficiente y tiene cerrada esta vía, a partir de ahí se lanza la eyaculación. Y ahí donde el paciente, bueno, evidentemente, no puede rendir lo suficiente. Bien, entonces, como dijimos, próstata inflamada es la primer causa, que es la causa más importante, es decir, cuando la próstata está verdaderamente inflamada, se retiene el líquido. Como se retiene el líquido, la vía que queda más despejada es la de la vesícula seminal, pasa por la vesícula seminal la señal, tiene la kinestesia y básicamente tiene el impulso eyaculatorio. Pero bueno, esto ya se empieza a complicar bastante porque lo que sucede es que al estar la vejiga cargada, también enlentece la circulación de los riñones. No puede despejar el paciente la cantidad de líquido que necesitaría y lo que hace es que todo el organismo, toda la pelvis se empiece a cerrar cada vez más. Lo que genera directamente es una gran tensión en el sacro, en la zona pubocoxigia. Hay una gran tensión, esto hace que los músculos estén más tensionados. Al estar más tensionados, ¿qué pasa? Se pierde el movimiento todavía, el piso pélvico, aquí tenemos los músculos del piso pélvico. Entonces, ¿qué sucede? El piso pélvico se pega en la próstata empieza a perder cada vez más movimiento, esa falta de movimiento, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se inflame todavía más. Entonces, al inflamarse cada vez más, el hombre va a retener más cantidad de líquido, con eso los riñones van a comenzar a trabajar más lentamente, lo que hace es que retenga más líquido, pero a la vez genera una gran contractura física y lo cual hace es que el glande no pueda estar reponiendo o extrayendo la sangre y las sensaciones físicas
el cuerpo del pene se llena completamente y ahí ¡pum! Rápidamente se da lo que conocemos como la eyaculación. ¿Ah? Entonces, esto es bien complicado, pero bien complicado, porque siempre veo, acá está clarísimo lo que les decía, ¿no? Vesícula seminal, callecita de la próstata, pasa, pero este conducto se cierra más. Entonces ahí no puede liberar eso. ¿Cuál es el problema? El problema grave que veo yo es que generalmente le dicen al paciente, ¿ah?, que tiene un problema emocional, tanto sea de estrés, de angustia, de preocupación, cosa que no es cierta, porque de hecho basta con que seas hombre, que tengas un poco de conocimiento y te vas a dar cuenta de algo bien importante, de que esto le está sucediendo a muchísimos hombres, no en una edad particular, sino esto le está pasando a muchísimos hombres desde los 20 años en adelante. Paso viendo pacientes, no puede ser que un paciente joven de 30 y pocos años le esté pasando esto, no puede ser que a un paciente de 40 años, a un sujeto de 40 años también le esté pasando esto. Y hay hombres adultos que también. Y si observamos la fisionomía generalmente, tienen una significativa retención de líquido, ¿ah?, lo que genera que a la vez también se contracture otras cosas, como los intestinos y demás, pero se cierra el piso pélvico, se cierra el movimiento del sacro, entonces todo eso va haciendo que se pierda muchísima flexibilidad y genera una gran tensión, pero no solo que el problema no está en la tensión, sino es que al ver que no hay movimiento suficiente, el órgano no está funcionando como debería, no está pasando las señales suficientes. Entonces la cantidad de sangre que viaja no es suficiente, ajá, por eso les afecta la erección. Perdón que me quedé con un agujero ahí. Bien, le afecta la erección, ¿no? Pero bueno, eso después también tiene un efecto sanguíneo de contaminación muy serio, porque como no tiene el retorno suficiente de sangre, empieza a suceder otra cosa como el volumen, por ejemplo. Esto no sé si lo sabe todo el mundo, pero con los pasos de los años el cuerpo se va achicando, no sé si se entiende, así como se van achicando otros músculos como los bíceps, los tríceps y demás, ese músculo también se va achicando. ¿Por qué? Porque no tiene el caudal de sangre suficiente. Ahora, no tiene el caudal de sangre suficiente porque no tiene la fuerza suficiente y no tiene el movimiento suficiente. Entonces, el problema grave aquí es que si va al médico, ¿ah?, el médico no va a detectar el problema, no lo va a detectar porque mayoritariamente los propios médicos ignoran esto, pero aparte de que lo ignoran, antes de que se manifieste un síntoma serio, o sea, la próstata esté lo suficientemente inflamada y haya perdido la cantidad de movimiento suficiente, pasaron ya más de 10 o 12 años. ¿Ah? Entonces, hasta que el médico no lo va a detectar, hasta que no vea algo verdaderamente grave. De hecho, muchos le palpan, ajá, le hacen el palpado de la próstata en vano, porque en definitiva no tienen ni idea de cómo tendría que estar realmente, o sea, solo pueden detectar el grado de gravedad. Entonces ahí ya tenemos un problema muy grave. Entonces, eso se puede dar, ¿ah? Sí, por falta de movimiento, como dijimos, por debilidad de los riñones, ajá, por falta de flexibilidad en el piso pélvico. ¿Ah? Después, una cosa que no les dicen nunca, jamás, ¿ah?, es que puede estar teniendo una infección urinaria que le afecta y le inflama la próstata, ¿ah?, que le afecta y le inflama la vejiga. Esa infección muchas veces viene dado evidentemente por el contacto sexual, ¿no? Tanto sea anal, vulval o por la boca. ¿Ah?
muchas veces se quedan esos gérmenes ahí, eso va pasando una cantidad de años y le genera una infección donde se genera la inflamación y ahí otra vez el paciente no se puede recuperar, es decir, anda bien un rato, pero después tiene el problema. Otra cuestión bien importante en cuanto a medicina es que no se les hace los exámenes suficientes para ver si esas bacterias están ahí o no. Entonces tenemos un temita bien complejo y grave, ¿no? A ver, yo estoy haciendo este tema ya en más profundidad porque de alguna manera este año mucha gente, muchos masculinos están presentando esta sintomatología y demás. Y nada, y piensan que es así de fácil, que vienen a la consulta, vos le das una orden, ok, las emociones que tenés se te van a ir, el estrés del trabajo se te va a ir y se va a resolver todo. Y a veces vos haces este tipo de trabajos con hipnosis, con reprogramación, con programación neurolingüística, con regresiones para que su experiencia, su primera vez sea mejor, que ese contacto que tenga con la esposa o con la novia sea de un poco más de calidad, o sea, le reprogramas todas las emociones y se sienten bárbaro en cuanto a su relación amorosa y demás, pero siguen teniendo el mismo problema de no rendir. ¿Por qué? Básicamente por lo que acabo de comentarles, básicamente por esa cuestión de la próstata, la inflamación, la vejiga y los riñones. ¿Ah? Eh, yo le hice así brevecito, clarito y rapidito, como para que tengan una idea bien clara. Acá la atención es vital, tenemos que entender y entender es la clave para poder sanar, no es, o sea, lo digo porque muchos pacientes han ido a clínica de esto, a clínica de aquello y así sucesivamente y no obtuvieron nada, sí perdieron una cantidad de plata, les dieron inyectables, a muchos le lastimaron, otros le dan la pastillita y no le funciona y demás. Otros lo derivan a psicólogos, bueno, están con diferentes terapeutas, psicólogos, psiquiatras y demás, y no encuentran la solución. Y la situación y la solución no es 100% emocional. Es una situación que viene de muy larga data, es algo que la persona no puede no lo vamos a, en la mayoría de las veces no se resuelve esto de un momento a otro porque la persona viene cargando con esto ya hace muchísimos años. ¿Ah? Entonces no se da cuenta de cuál es el problema. Entonces ni siquiera va a la consulta, hace una consulta como si quisiera tener una solución mágica de un momento a otro. Y esto es un tema bien serio. Es un tema bien serio, tanto psicológica como físicamente. Psicológicamente, si tienes un desempeño sexual acorde a tus expectativas, evidentemente que te vas a sentir mucho mejor y tu autoestima va a estar mejor, tu entusiasmo va a estar mejor y demás. De lo contrario, no, de lo contrario, ese tipo de cosas van a hacer que empeores, que baje tu autoestima, que tengas inseguridad, que tengas muchos problemas emocionales graves, de enfrentarte a una situación o a una relación sexual y estar bloqueado, pero evidentemente que estás bloqueado porque hay algo que te está pasando en el cuerpo, o sea, no es simplemente te damos una sugerencia, te damos una sugestión, te damos unas órdenes poshipnóticas y resolvimos todo. O sea, no, esto es un tema que lo tenemos que tomar con mucha seriedad y sobre todo necesitas gente que entienda, ¿no? O sea, si muchas veces los propios médicos están panzones, están reteniendo líquido, están contracturados, no pueden curarse ellos y te quieren dar una solución con una pastilla. O lo peor de todo es que te dicen que no tiene solución. Entonces ya no hacen nada para poder sanarte, para poder curarte y vivís una vida así. Hasta el punto de que la próstata se te inflama lo suficiente, empezás a tener problemas de prostatitis, te terminan operando, ya después perdiste la erección completamente o tenés complicaciones mucho más significativas, ¿no? Tanto sea que si te quitan la próstata, tenés un problemón en todo tu cuerpo. Bueno, no voy a entrar en eso, pero sí es muy grave.
¿Ah? Entonces está bueno que empieces sí a buscar soluciones, te lo tomes súper en serio y hay que cubrir una cantidad de cosas, una cantidad de cosas. Y no se va a resolver porque simplemente vos le des inducciones al paciente de que, ok, si es una cuestión de tensión me quiero relajar. No. O sea, no lo vamos a resolver así nomás. Hay que trabajar parte por parte. Hay que despejar la uretra. ¿Sí? Hay que alivianar la próstata, volver a tener movimiento en ella. Después hay que hacer que la vejiga comience a tener el movimiento suficiente para que los riñones liberen todo el líquido que tiene por ahí retenido. Y a medida que va sucediendo esto, todo el cuerpo se empieza a relajar. Si no, o sea, vas, te haces un masaje o te pones la bolsita de agua caliente, estás bien 5 minutos, pero después, ¿qué haces? O sea, es algo para tratarlo súper, pero súper en serio. Bueno, chicos, chicas, les doy gracias por escuchar esto. Cualquier opinión, comentario, me encantaría recibirlo de sus partes. Chau, chau.